Historia 1. La parada mortal. La noche caía sobre la carretera desierta, solo iluminada por la luna menguante y los faros de un camión solitario. En la cabina, Tom, un veterano camionero con muchos años de experiencia en su haber, se aferraba al volante con firmeza, mientras el sonido monótono del motor resonaba en la oscuridad. El sudor cubría su frente mientras luchaba contra el cansancio que se aferraba a sus huesos. Decidió hacer una parada en un área de descanso solitaria, un lugar que había utilizado en numerosas ocasiones en el pasado. Sin embargo, al bajar del camión, una sensación de malestar se apoderó de él. La atmósfera parecía cargada de una extraña energía, como si el aire mismo estuviera impregnado de un siniestro secreto. Tom se encogió de hombros, tratando de ignorar sus propias preocupaciones, mientras se dirigía hacia la pequeña cafetería que se encontraba al lado de la carretera. El tintineo de la campanilla sobre la puerta resonó en el vacío cuando entró, pero para su sorpresa la cafetería estaba vacía. Eso no era habitual. Siempre encontraba a algunos de sus compañeros en estas paradas. Entonces, una figura se materializó en la penumbra, un hombre mayor, con una mirada sombría y ojos que brillaban con una luz inquietante. Tom sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando el hombre le dirigió una sonrisa siniestra. ¿Un café, joven?, preguntó el hombre con una voz que parecía resonar desde lo más profundo de la oscuridad. Tom asintió con cautela, sintiendo el peso de la mirada del extraño sobre él, mientras se sentaba en una de las mesas. Mientras esperaba su café, se dio cuenta de que aquel tipo no dejaba de observarlo, como si estuviera buscando algo más allá de su apariencia física. ¿Está todo bien, amigo?, preguntó Tom, tratando de romper el incómodo silencio que se había instalado entre ellos. El hombre sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa parecía contener un rastro de malicia. «Todo está bien, por ahora», murmuró en voz baja, antes de desaparecer en la trastienda de la cafetería. Tom volvió a ser consciente de esa inquietante sensación de peligro mientras se levantaba de la mesa. Dejó el dinero sobre la mesa y se apresuró a salir. La noche parecía más oscura que nunca cuando regresó a su camión, y el aire estaba cargado de una sensación de peligro inminente. Decidió no quedarse más tiempo del necesario en esa zona y se preparó para partir lo antes posible. Pero cuando intentó encender el motor, este no arrancaba. Desesperado, lo intentó nuevamente, pero el camión permaneció inmóvil como una roca. Fue entonces cuando lo vio, una figura oscura, apenas visible en la oscuridad, que se acercaba lentamente a su camión. El terror se apoderó de él cuando se dio cuenta de que era el hombre de la cafetería, solo que ahora su rostro estaba distorsionado por una mueca de pura maldad. Con un grito de pánico, Tom se abalanzó fuera del camión y corrió hacia la carretera, sin mirar atrás, mientras la risa malévola del hombre resonaba en la noche. Tom continuó corriendo. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras la oscuridad lo rodeaba. Cuando finalmente llegó a un área iluminada por la luna, se detuvo para tomar aliento, sintiendo el sudor frío en su frente mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. La carretera parecía distinta, como si hubiera cambiado de forma ante sus propios ojos. Miró a su alrededor con creciente horror, dándose cuenta de que había entrado en un lugar que no reconocía, un lugar donde las reglas normales de la realidad no se aplicaban. Una sensación de pánico lo invadió mientras corría de nuevo por la carretera, buscando desesperadamente una salida de este lugar maldito. Pero a cada paso que daba, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fin. Finalmente, cuando creía que no podía soportarlo más, vio una luz en la distancia, una pequeña gasolinera al borde de la carretera. Con un último esfuerzo, corrió hacia ella, sintiendo un rayo de esperanza surgir en su pecho mientras se acercaba. Pero cuando llegó a la gasolinera, se detuvo en seco. La tienda estaba oscura y vacía, como si nunca hubiera estado ocupada. Miró a su alrededor, confundido, preguntándose si acaso había llegado a algún tipo de limbo entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando lo vio, de nuevo una figura oscura, de pie,
entre las sombras de la tienda, observándolo con ojos hambrientos. Era el hombre de la cafetería, con su sonrisa retorcida y sus ojos brillantes, esperándolo en la oscuridad con una promesa de muerte. Cham retrocedió con horror, sintiendo que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La risa del hombre resonó en la noche, envolviéndolo en un abrazo mortal mientras la oscuridad lo consumía por completo. Historia 2. La carga maldita. Era una noche fría y oscura, y Clara se aferraba al asiento del pasajero mientras su amigo Ernesto conducía por la solitaria carretera. Habían aceptado hacer un viaje nocturno, para entregar una carga urgente a una ciudad cercana, sin darse cuenta de los peligros que les esperaban en la oscuridad de la noche. Mientras avanzaban por la carretera desierta, Clara notó algo extraño en el horizonte, una figura oscura, apenas visible en la distancia, que parecía moverse con una velocidad sobrenatural, corriendo en paralelo a ellos. Trató de ignorar la sensación de inquietud que se apoderaba de ella, pero no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. Ernesto, concentrado en la carretera, no parecía notar nada fuera de lo común mientras continuaba conduciendo. Sin embargo, cuando se acercaron a una curva pronunciada, algo salió de la oscuridad y bloqueó su camino. Era un camión antiguo y desgastado, con luces parpadeantes y una presencia inquietante que parecía emerger de las sombras. Ernesto frenó bruscamente, tratando de evitar una colisión, pero era demasiado tarde. El impacto fue inevitable, y su camión chocó contra el vehículo fantasmal con un estruendo ensordecedor. Solo su habilidad como conductor experimentado hizo que la colisión no fuese tan grave. Ernesto logró detener el camión sin que volcase. Echó un vistazo a su carga por el espejo retrovisor. Todo parecía intacto. Pero cuando Clara y Ernesto salieron del automóvil, se encontraron con una escena espeluznante. El camión contra el que habían chocado había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaban fragmentos de metal retorcido y la sensación de terror que se aferraba a sus corazones. Impactados por lo que acababa de suceder, decidieron continuar su viaje a pie, con la esperanza de encontrar ayuda en algún lugar cercano. Pero a medida que avanzaban por la carretera, comenzaron a sentir una presencia siniestra que los observaba desde las sombras. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando una voz susurrante se filtró en su mente, llenándola de un miedo paralizante. «No debieron de haber venido aquí», murmuró la voz, cargada de una horrible malevolencia. Ernesto y Clara se apartaron del arcén y corrieron hacia la seguridad de la carretera, pero la oscuridad parecía devorarlos lentamente desde atrás, envolviéndolos en un abrazo mortal. Cuando finalmente llegaron a un área de descanso cercana, se encontraron con una visión aterradora, el camión fantasma, esperándolos en la oscuridad con una promesa de muerte. Mientras Clara y Ernesto luchaban por encontrar una salida de este infierno en la tierra, descubrieron la verdad detrás de la carga que transportaban. Lo que llevaban en la parte trasera era un artefacto maldito que atrajo al camión fantasma hacia ellos. Historia 3. El pacto nocturno. La noche envolvía la carretera con su manto oscuro, y Mia conducía con determinación mientras se dirigía hacia su destino final. Había aceptado un trabajo como conductora de camión para escapar de su pasado turbio, pero pronto descubriría que algunos secretos no pueden permanecer enterrados por mucho tiempo. Mientras avanzaba por la solitaria carretera, Mia notó una figura en la distancia, un hombre que hacía señas desesperadamente, como si estuviera pidiendo ayuda. Aunque su instinto le advertía que siguiera adelante, Mia sintió una extraña compasión por el desconocido y decidió detenerse. El hombre, con una mirada salvaje en los ojos, se acercó al camión y le suplicó a Mia que lo llevara lejos de ese lugar maldito. A pesar de sus reservas, ella accedió, sintiendo que estaba a punto de embarcarse en una peligrosa travesía hacia lo desconocido. El tipo subió de un salto a la cabina. Mientras conducían por la carretera desierta, el hombre le contó a Mia una historia de terror. Había hecho un pacto con una entidad oscura en el pasado, intercambiando su alma por poder y riqueza. Pero ahora, la entidad había venido a cobrar su deuda, persiguiéndolo a través de la noche con una sed de venganza insaciable.
Al principio no se creyó absolutamente nada, pero Mia escuchó con fascinación mientras el hombre le revelaba los detalles de su trato infernal. Pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien con aquel hombre. La atmósfera parecía cargada de una energía siniestra, y Mia sintió que estaba siendo arrastrada hacia un abismo de oscuridad sin retorno. Cuando el tipo le pidió que detuviera el camión en un área apartada de la carretera, la camionera sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El hombre se volvió hacia ella con una sonrisa retorcida en los labios, revelando filas de dientes afilados y brillantes. «Gracias por tu ayuda, querida», murmuró con voz gutural, antes de desaparecer en la oscuridad. Mia se quedó paralizada de terror mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. La entidad oscura, liberada de su prisión infernal, se alzaba ante ella con una presencia abrumadora, sedienta de sangre y venganza. Mientras Mia luchaba por encontrar una salida de este pacto infernal, descubrió que el hombre que recogió en la carretera no era otro que una manifestación de la entidad oscura que lo perseguía, utilizando sus artimañas para engañarla y liberarse de su encierro. Ahora, atrapada en un ciclo interminable de horror, Mia lucha por escapar de las garras de la oscuridad durante el resto de la eternidad, mientras la noche consume su alma sin piedad. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.